Existen librerías de .NET que implementan métodos de extensión, por ejemplo, System.link. Para ver cómo se definen e implementan los métodos de extensión de esta librería, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Primero voy a definir un arreglo de enteros o nulos. Voy a colocarle algunos valores. Y luego voy a definir una variable res que va a ser igual al arreglo que definí .sum. Aquí estamos usando link. Podemos imprimir de todos modos para ver qué es lo que devuelve res, cuál es su valor, y como pueden ver aquí ya estamos utilizando system.lin. Debemos importar explícitamente el espacio de nombres. Este es un requerimiento para utilizar métodos de extensión. Más allá del ejemplo y de que estemos utilizando link, lo que queremos ver es dónde utilizamos los métodos de extensión y cómo lo hicimos. Para verlo podemos ir a mi arreglo o a mi r.zoom, voy a dar clic en F12 y aquí nos manda a esta clase enumerable de system.lin y de hecho nos indica el método que acabamos de probar. Voy a ir nuevamente para ver cuál es exactamente, y este es un método de extensión que implementa enumeral de system.lin. La podemos inspeccionar más a detalle y nos dice que este método computa la suma de una secuencia de tipos dunables o que pueden ser nulos. Por lo tanto, si ejecutamos nuestro programa, podemos esperar que el resultado sea la suma de los valores de este arreglo. Aquí nos ha marcado un error, pero no tiene nada que ver con el programa que estamos viendo. Me adelanté a crear una clase, la voy a comentar para que no nos cause problemas en este momento y listo. Aquí ya tenemos la suma utilizando los métodos de extensión de link. ¿Cómo hacemos entonces si queremos definir un método de extensión que sea personalizado, es decir, para nosotros? Lo primero que vamos a hacer ahora, sí, vamos a utilizar esta clase que había definido anteriormente. Voy a quitar los comentarios. Esta clase ya la agregué porque no quiero que nos detengamos con la lógica, sino que simplemente veamos cómo se puede implementar estos métodos de extensión. ¿Cómo se tendría que hacer esto? Bueno, primero vamos a definir una clase que debe ser pública si la vamos a utilizar de esa forma y estática. Eso sí, recuerden que un método de extensión debe pertenecer a una clase estática. Luego vamos a definir en esta clase los métodos de extensión que vamos a necesitar o que queremos definir. El primero que vemos es obtener inverso. Va a regresar una lista de enteros y va a recibir una lista de enteros. Al final simplemente nos va a regresar la lista, pero con los valores inversos a los que recibimos. También tenemos un segundo método de extensión, el cual llamamos mover a cuadrante. Si recuerdan, los mapas cartesianos tienen cuadrantes y lo único que hacemos es indicar una lista que va a contener las coordenadas X y Y. También recibe el cuadrante al cual se quiere mover. Con base a eso, vamos a mover las coordenadas al cuadrante indicado y nos va a regresar una nueva lista de enteros que va a contener las coordenadas ya asignadas en el nuevo cuadrante. ¿Por qué nos marca el error first y last? Aquí también estamos usando
link. Por lo tanto, recuerden que se debe definir en las librerías que estamos utilizando. Por tanto, lo voy a agregar aquí. Ya nos dejó de marcar el error, y también sucede esto porque al usar métodos de extensión de link se debe definir correctamente. Una vez que definimos nuestros métodos de extensión en la clase coordenada, voy a guardar los cambios, voy a ir al programa principal y aquí podemos hacer uso de los métodos. Voy a definir una variable core que va a ser igual a una lista, a una nueva lista de enteros, y la inicialicemos con 5 menos 9, y luego utilicemos el inverso que definimos como un método de extensión para asignarle un valor a esta variable inverso. Vamos a colocar core.obtener inverso. Aquí podrán observar algo curioso: no estamos pasando ningún parámetro porque queremos que se obtenga el inverso de la coordenada que estamos definiendo aquí. A pesar de que aquí obtener inverso parece que recibe un parámetro, el parámetro que está recibiendo es precisamente este que estamos definiendo antes de llamar al método. Es la diferencia a un método normal y los métodos de extensión en cuanto a cómo se implementan y cómo se invocan. Luego imprimimos en consola, vamos solamente a imprimir inverso.first, y separado por coma vamos a colocar inverso.last de la lista que nos regresa inverso. Vamos a obtener el primero y el último. Ejecuto el programa y podemos observar que se nos regresa menos 5, 9. Este debe ser el inverso 5 menos 9. Esto es correcto, y también podemos probar nuestro otro método de extensión. Vamos a colocar core.mover a cuadrante, y aquí sí necesito un parámetro donde le indico a cuál cuadrante vamos a moverlo. En este caso voy a colocar que es el cuadrante 3. Si imprimimos nuevamente en consola, vamos a verificar que lo esté haciendo correctamente, pero antes vamos a colocar correctamente cuál es el que queremos imprimir. Nuevamente core, nueva core, listo. Ahora sí comprobamos y vemos que el resultado es correcto debido a que en el cuadrante 3 ambos valores son negativos. De esta forma hemos utilizado los métodos de extensión, tanto ejemplo de link que ya está definido como los propios que hemos definido para este proyecto.